Bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hoy hablamos de la reforma de la ley Mordaza, uno de los asuntos que más controversia han venido provocando en el ámbito político en los últimos meses, años, casi se diría, desde su aprobación por parte del anterior gobierno del Partido Popular, y ahora por fin se le ha metido mano. Por parte del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos se han confeccionado unas enmiendas que han sacado a la calle a los sindicatos policiales y a los partidos de la oposición, como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Como digo, asunto controvertido como pocos, y frases o sentencias como que estas enmiendas del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana deja desprotegidos a los ciudadanos y a las fuerzas del orden frente a los delincuentes. Como digo, una manifestación multitudinaria que congregó a todo el arco de la derecha en la calle en Madrid y a todos, la totalidad de los sindicatos policiales, y esto es quizá, porque la parte política se entiende, pero que todos, que haya unanimidad en los representantes sindicales policiales en contra de estas enmiendas, pues ya es llamativo y es digno de análisis. Hoy, en la mesa de la tertulia de Televaldepeñas, el exalcalde Victoriano González de la Leja. Victoriano, muchas gracias por acompañarnos. Y Fernando Prieto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Pues abrimos tertulia y, bueno, primeras opiniones sobre este asunto, que no es exclusivo. Cuando hablamos de asuntos de interés nacional, parece que se nos quedan un poco lejanos a los valdepeñosos, a la gente de pueblo, en los medios de corta distancia, digamos, de cercanía. Pero no es así, porque es un asunto del cual opinan en redes sociales absolutamente masivamente la gente, los ciudadanos. ¿Qué os parece de entrada los asuntos, los aspectos más polémicos, más conflictivos? ¿Qué os parece? ¿Realmente, Victoriano, queda desprotegido el ciudadano frente al delincuente? ¿Queda desprotegido, queda sobreexpuesto el policía? Yo creo que no. A ver, hay unas reformas, es verdad. También se ha dicho siempre que ha habido intenciones de modificar la ley, hubo protestas en su momento, también por la ley Mordaza, hubo quejas, hubo manifestaciones, hubo historia. Me parece una contradicción. Ahora ha pasado el tiempo y cuando se pretende reformar, aquello que no gustaba en un momento determinado, tampoco gusta ahora. Yo no sé si se está politizando el tema o no se está politizando. Yo, a la vista de lo poquito que he leído, y teniendo en cuenta que todavía está en trámite la ley, si he hecho un poco de vista atrás y recuerdo, tampoco es que me la sepa de memoria, la Constitución, pues tampoco se toca tanto. Hay muchas cosas que están recogidas en la Constitución. Y tampoco en la ley se dice que haya nada en contra de la policía. Por supuesto, desde luego no entiendo que haya nada en contra de los ciudadanos, porque una de las cosas que menciona es el tiempo de permanencia de menor tiempo a disposición y todo eso. Pero tampoco tiene mayor importancia, teniendo en cuenta que siempre, en cada parte de las que he podido repasar, se da la opción de acogerse a la normativa y a la normativa a las leyes del momento y a las leyes que protegen la seguridad en todo momento y lo que las personas consideran como intimidad. Por lo tanto, yo no entiendo que esa manifestación tan desmesurada. Algo habrán visto los policías, sobre todo los policías, por cuando se manifiestan unánimemente, pero no lo termino de entender. El hecho de que se haga un uso político de esa situación y de la manifestación viene siendo norma últimamente, y independientemente del partido en que gobierne, a mí me parece mal que se haga un uso político de una reforma de ley apoyando a quienes y amenazando con cuestiones cuando si fuera al contrario sería la otra parte la que estaría en contra y tal. Me parece que la política debe de quedar al margen, nada más que para intentar coordinar la forma de hacer una ley lo mejor posible y escuchar la manifestación por supuesto que son totalmente bienvenidas las manifestaciones, y ponerse en contra de algo que uno considera que está mal, pero hacerlo de una forma ordenada como lo están haciendo y sin que nadie utilice eso como arma arrojadiza hacia el partido que gobierne. Fernando, quienes defienden desde los medios la reforma que se está proponiendo dicen o inciden en que se trata de meras sutilezas. ¿Se entra a fondo ya de huello con la ley Mordaza o realmente se está mirando un poco por las garantías de las libertades de los ciudadanos? Vamos, yo no conozco a la anterior ley. No conozco todo el artículo de la ley, porque además es farragosa y demás,
Pero lo poco que he podido leer, yo creo que sí atenta contra, sobre todo, la libertad de trabajo de los policías. Es decir, yo creo que hay varias cuestiones que sí que son de verdadero matiz importante en cuanto a un colectivo. Y creo que cuando todos los policías, todos, del arco social y de pensamiento, porque vemos desde policías autónomos, nacionales, guardia civil, locales, y no todos van a ser de una tendencia política. Entiendo que pueden ser de todas las tendencias políticas. Están de acuerdo en que en esta ley los deja desprotegidos. Ellos sí habrán entrado a saco y habrán entrado a analizar lo que es toda la ley y sí se habrán dado cuenta que realmente los deja desprotegidos. Y yo creo que últimamente estamos entrando en un círculo muy peligroso en lo que todos los que deben de ejercer cierta parte de autoridad la están perdiendo, como son los maestros, como es la policía, etcétera, etcétera. Y eso es un verdadero peligro. Es decir, cuando los que tienen que ejercer cierta autoridad la pierden, estamos un poco en el aire. Y yo creo que en este caso la policía, con algunas modificaciones que han hecho, sí que se quedan, ¿no? Pero luego voy a abundar y sí voy a contradecir en este caso a Victoriano. ¿Cómo no va a ser un tema político si se aprueba en las Cortes? Es un tema político puro y duro. No, lo que he dicho es que se aprueba en las Cortes, lo que he dicho es que no se utilice. Claro, no, es otra historia. Pero la utilización tiene que ser, porque si uno no está de acuerdo y otros están de acuerdo, hacen todos una utilización. En las Cortes, no en la calle, y fuera, apoyando. Pero fuera. Fuera me parece más. Quien lo haga, quien lo haga. Claro. Lo haga quien lo haga, ¿eh? Da igual el partido que lo haga. Y lo hacen todos, ¿eh? Pero está mal hecho. Yo creo que podríamos entender de uno de los que están ahora en el equipo de gobierno, que decía que hay que conquistar la calle para obligar a gobernar. Eso lo han dicho uno de los que están ahora cogobernando. Y lo han ejercitado y lo siguen ejercitando. Igual que vos y otros partidos. Pero eso yo estoy en contra de ellos, lo haga quien lo haga. Por lo tanto, no me refería a eso. Cuando hay un debate político, evidentemente es porque es una cuestión política. Y hombre, en la calle, la ministra de Trabajo salió a una huelga con los trabajadores y el alcalde, que es de un partido político, y el alcalde salió en una huelga con los trabajadores. ¿Es hacer política del tema o defender cada uno de lo que cree de sus propios derechos? Yo creo que es hacer política del tema y no se debe. Sí, pero quiero decir que cada uno manifiesta dentro de su seno político lo que considera que está bien. Y yo creo que la utilización de la calle es un derecho constitucional que está recogido en todos. Sí, ya lo he dicho. Y no se ejercita. Lo que sí es llamativo, que todas las policías, de todo el arco de pensamiento y de actuación, estén de acuerdo. Eso significa algo. Y sobre todo hay un tema todavía mucho más importante. Si los partidos del arco parlamentario que están ahí reflejados dicen que son muy democráticos y que escuchan a la calle y que escuchan a los representantes, creo que están ejercitando mal lo que están diciendo, puesto que si lo hiciesen habían escuchado a los sindicatos policiales o las agrupaciones policiales, porque algo tendrán que decir en la ley que realmente les atañe. Perdona, Victoriano, una cuestión por no ir de un lado a otro. ¿Ese pronunciamiento unánime de los sindicatos policiales puede también ser entendido como corporativismo profesional? Puede ser. Yo no me atrevería a decirlo porque tampoco estoy en condiciones, teniendo en cuenta una cosa, de antemano, mi inmenso respeto y mi inmensa agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Parto de ahí. Dicho esto, puede ser. ¿Por qué? Porque yo le he repasado un poquito los artículos de la ley que se modifican. Tampoco he entrado en profundidad, porque hay que ser jurista para ver los matices que ellos pueden, como antes decía Fernando, que ellos pueden apreciar y yo no aprecio. Pero viéndolo así por encima, a pesar de las modificaciones que son más sutiles que otra cosa, es que al final te dice que habrá que recurrirse siempre a lo que diga la jurisprudencia. Por lo tanto, en cada modificación que se está haciendo en la ley, en el articulado, al final te dice que siempre se estará a lo que diga la jurisprudencia en cada caso. Y ¿dónde está? Yo vuelvo a repetir, he dado una vuelta así por encima, es verdad que no hace tiempo que la Constitución no la toco, pero me acuerdo de muchas cosas. Es que lo que hay es que lo recoge la Constitución, que hay que respetar al ciudadano, que hay que respetar a la policía, que hay que respetar las actuaciones de uno y de otros, que si alguno se pasa, que tiene uno, ¿qué pasa? ¿Que les da miedo que se pueda grabar? Que puede ser una de las cosas que se han dicho, que graban la actuación y pueden perjudicar a la familia, y dice el articulado, y si algo se hace así, habrá que recurrir a la ley y no se permitirá que se haga si es lesivo. Por lo tanto, es que no lo termino de entender, pero ellos que lo han analizado en profundidad, pues me entra la duda de que una cosa se me escapa y luego estoy diciendo algo que por no estudiarlo a ciencia, a pesar de que suelo estudiarlas cuando me leo una ley,
sea por deformación. Me suelo introducir un poco en el tema, pero se me puede haber escapado, seguro, y algo pasa. ¿Os parece que repasemos 5 o 6 detalles más conflictivos, más controvertidos de la reforma? Porque no son excesivos. No. Llevan razón, tienen carga de razón los sindicatos policiales cuando hablan o cuando denuncian o cuando creen o ven expuesta su presunción de veracidad. Uno de los principios de la autoridad, de ser agente de la autoridad, es que su palabra frente a la mía pesa. O sea, tiene prioridad la suya contra la mía, que no soy agente de la autoridad. Entonces, esa presunción de veracidad de lo que diga un agente queda cuestionado desde el momento en que la ley va a obligar a que cuando se detenga, se cachee o se registre o se quiere identificar a una persona, tiene que en el atestado correspondiente constar con detalle una justificación de ese proceder, de esa acción. Actualmente cuando un policía en cualquier ámbito detiene a una persona, independientemente de que su palabra valga o no, tiene que reflejarlo en la denuncia, tiene que reflejar por qué lo ha detenido y ante sus jefes inmediatos tiene que decir, posteriormente ante el juez, pero en principio ante sus jefes inmediatos, porque de lo que así se deduzca se enviará después a la jurisprudencia y al juez la persona que esté allí detenida, y si no se encuentran argumentos después de ser interrogado y comprobar toda esa veracidad del escrito, el policía tiene que hacer tiene que desmenuzar en un escrito lo que ha habido y por qué lo detiene. No, su palabra no es suficiente posiblemente ante los jueces cuando se trata de un delito importante, cuando es un delito leve, hasta incluso no se llega a eso. Pero Victoriano, mira, sí, podemos poner un ejemplo claro. Una inspección de Hacienda. A ti te llega una inspección de Hacienda y llega un inspector de Hacienda y te levanta un acta y eso va a misa porque te ha levantado porque es una autoridad con respecto a Hacienda. ¿Cierto o no cierto? Sí, es verdad. Un policía no, ya le están quitando autoridad un funcionario con respecto a otro. ¿Por qué un funcionario en un determinado hecho sí tiene un principio de autoridad y otro no? No, es decir, si lo que están diciendo es que lo escriba. Claro, no la palabra, si el otro lo escribe. Sí, pero es lo que están diciendo, que lo escriba. Sí, pero es igual, pero quiero decir, ante el juez ya es lo mismo. Si no interpreto mal, es lo mismo. Es decir, ya no tiene principio de autoridad como tenía antes. Sí, lo que pasa es que tiene que escribirlo. Y antes lo tenía que hacer igual. Sí, ahora lo tiene que justificar, no escribir. Antes lo tenía que escribir, pero ahora lo tiene que justificar. Claro, lo tiene que igual, antes sí, igual. Pero que eso termina, es igual. Pero un inspector de cualquier otro ente lo tiene que hacer igual. Igual que un policía. Igual. Y sin embargo el otro, ante el juez ya no va a caber recurso, es decir, tú estás pillado y estás pillado. Sin embargo con el policía es distinto el procedimiento. Que es lo mismo, Sí, pero vuelvo a lo de antes. Vamos a ver. Si no se cambia la ley, ¿se está diciendo que ahora la policía trabaja mal, actúa mal? No, en absoluto. Pues luego entonces, es que parece ser que si no se cambia la ley, lo que se estaba haciendo hasta ahora era anticonstitucional o rayaba la inconstitucionalidad. No, lo que pasa es que la ley en muchas cosas, en muchas cuestiones, dejaba hasta la propia derecha lo ha reconocido. No el partido, a ver, los propios parlamentarios lo han reconocido en un momento determinado. Si el problema es los matices, que posiblemente, como tú has dicho en la primera intervención, algo se nos escapa que no entendemos y no entramos en profundidad a ese análisis que tiene que hacerse desde la jurisprudencia, teniendo en cuenta una cosa, que la ley es interpretable, no es taxativa. No es decir, esto es negro y es negro. No, nunca. Luego entonces, si es con matices, y lo único que se le está diciendo, en ese artículo que estaba diciendo Julián, bueno, pues, escriba usted, justifique por escrito por qué lo detiene. No pasa nada, pues lo justifico, si lo he detenido a conciencia cierta de que es verdad, ¿qué pasa? No nos están poniendo en menoscabo la autoridad, lo que se está diciendo es que lo escriba para que ese escrito, con lo que se diga después de la declaración, vaya al juez si procede o se anule. Yo conozco poco el funcionamiento de la policía, pero entiendo que cuando antes detenía a alguien algo, lo primero que hacía era un atestado. Y entiendo que cuando hace un atestado es que lo está escribiendo. Claro. Pero eso antes de la ley está y después de la ley. Es decir, que no está modificando en ese aspecto. Es decir, no se está cambiando tanto, si te entiendo. Claro, pero si no se... Hacer algo para no hacer nada, pues mejor déjese como está. Es decir, si no se está cambiando, pues déjese como está. Lo que pasa es que sí hay mucho más de trasfondo. Algún matiz se nos Entiendo escapa. Que hay mucho más trasfondo. Yo soy de la opinión que yo voy por la calle y no quiero que me graben. Yo. Bueno, eso es de artículo. ¿Me entiendes lo que te decir? Imagínate un policía
No, y pero- claro, y un policía, todo el mundo sabemos que no se va a hacer mal uso de una grabación. ¿Y qué va a saber ese hombre? Es que... ¿Y qué va a saber ese Pero hombre? lee el artículo. Pero verá ese lo que dice. artículo te permite que se grabe. No, pero... Lo que no que lo permite es diga. la mala utilización. Exactamente. Claro, pero quiero decir, ¿y quién va a saber cómo se hace esa utilización? ¿Y cómo sabes tú que te lo hacen a ti si ¿Y te qué- graban? No, pero ¿Y por eso quién decir decide que yo qué- no... qué utilización es buena Claro, o mala? claro. Exactamente. Y yo es que además no quiero... Yo, persona civil, que no soy policía, que no soy nada... Yo es que no me gusta que me graben. Ya, pero si ahí no se dice que te lo graban, sino que ¿Cómo alguien- que no te dicen? ¿Que te has permitido grabar? No, que si lo hacen, y lo hacen con mala intención, no vale. Coño, es que el que va a grabar no creo que lo haga con muy buena Hombre, intención, hombre. no, Victoria, no, a ver, no seamos ver. tan buenos. Si No, uno no, va a una no, manifestación... no es y va- cuestión- no es cuestión de buenos o de sí, malos. O sí, hay medios que Hay medios estamos que- en manifestaciones... Claro, que graban. claro. Sí, claro. pero ese tipo, Julián, ese tipo de grabaciones no han sido denunciadas. No- No han sido denunciadas. Pero tú imagínate que vas a cualquier otra manifestación y ya no son los medios de comunicación, son privados. ¿Y qué utilización va a hacer un privado con respecto a ese ¿Y policía? cuántas veces hemos visto manifestaciones con privado Es decir, que grabado? estamos hablando de cosas Pero distintas. por no confundir... Es que son dos aspectos distintos. Uno estamos- de medios de estamos comunicación hablando y otro de en privados. De que grabar a los agentes y difundir la grabación... Exactamente. pasa a estar amparado por la libertad de información. Claro, sí, eso, luego entonces puede eso no protege a cualquier hijo de vecino que con un móvil grabe un guardia, sino los medios de comunicación. Exactamente, es que es diferente. Bueno, por eso hay que, sí, bueno, está más claro que bueno, la- bueno. Claro, si Tú hay mala leche, publicas, si hay unas personas que tienen mala No, fe vamos a y ver. lo hace, Tú pues, publicas, y todo el mundo tenemos ejemplos de esos, en Facebook, grabaciones Es que todos a son miles, medios de comunicación. Claro, y tú las dices, las redes sociales, mi libertad las de redes sociales, mi libertad de expresión es la misma que la de un periodista, las- ¿por qué no? sí, las redes sociales, ¿Por qué pero no? bueno, Hombre, es decir que... Libertad de información, no de expresión. No le- Claro, es que no la es lo mismo, información. No es que no es lo mismo. La identificación de personas. Una persona que es interceptada por un agente de la autoridad y no puede identificarse porque no tiene encima el DNI. El funcionario está facultado para llevarse a las dependencias policiales y retenerlo hasta 6 horas Sí. para, por los medios que estén a su alcance, poderle identificar debidamente. Sí. Ese tiempo se reduce de 6 a 2 horas Sí, para no coartar la libertad de movimientos de esta persona contra la que no hay cargos. sí. Pero también existe la coletilla, que si hay una justificación que se pueda acreditar, se puede volver a las 6 horas. Pues luego, entonces, a ver, lo único que han hecho es poner paños calientes. Es decir, Ya no para eso, ya la- que no hace falta fuerzas. Ya lo ¿qué sé, pasa? sí, estoy de acuerdo en eso. Pero han dicho, bueno, pues como hay una persona que se puede sentir mal porque no tiene ninguna razón y resulta que a las 2 horas ya se ha averiguado y que hace ya hasta las 6. Pues no, pues mándese. No, hasta 6 horas puede ser, pero si son 2, 2. El innecesariamente El- mantener a una claro. persona en dependencia policial, 6 haga horas. falta o no haga falta. Exactamente, de ese es todas el formas, tema. sí, Pero pero de tenía que todas hacerlo formas- 6 horas y a lo mejor a la hora y media Hombre, o a ya la de 2 todas ya la formas, habría. sí, pero vamos a ver, yo creo que... Son matices. Sí, pero yo creo que en el cuerpo de policía, sea la que sea... Pero eso no es motivo de ya, huelga. pero quiero decirte, local, regional, nacional, Guardia Civil, creo que a nadie sensatamente, si tú vas a identificarlo porque está indocumentado, lo vas a tener las 6 horas que te permite la ley. Entiendo de que cuanto menos tiempo lo tengan, con ley y sin ley, lo van a hacer, lo van a ejecutar. Yo creo que nadie, por capricho, me van a coger a mí por la calle, que se me ha olvidado el carnet de identidad, a ti o a Julián, lo que sea, y no van a tener a la policía 6 horas. No lo creo, sinceramente no lo creo. Pero- ¿Puede haber casos? Sí. Claro. Lo mismo que ahora puede haber casos con 2 horas tenerlos hasta 6. Claro, igual. porque lo permite, Igual. el articulado porque lo permite. Quiero decirte, pero que es que las excepciones no son una regla. Yo Es lo que que- yo creo yo lo que te- creo que estamos legislando para algunas excepciones hasta... Bueno, pues quiero decir, yo creo que se está legislando por conformar a una parte del arco político más que por la realidad de la necesidad policial. Pues es posible que sea así, no lo sé. Es posible eso, que sea así. Victoria, Pero hay una no, cuestión va. clara, que si se ha legislado en ese sentido es porque algún matiz cabía que se nos escapa a nosotros y que era cuestión de justificarlo. Porque todo el articulado, y vuelvo a decirlo otra vez más, está salvado en el momento en que dices, tú no seamos buenos. No es cuestión de ser buenos o malos. Es que como incumplas te cuesta un disgusto. Porque dice, y si usted incumple, será sancionado con arreglo a la legislación vigente. Por lo tanto, si todo el articulado remite al final a la legislación vigente, no entiendo el porqué del Pero, temor. pero, No entiendo el porqué del De temor. esta forma, Victoriano, si esto es ley, tiene el mismo rango que a la que te vayas. Es decir, esto te va cuando tú un articulado no desarrolla y lo desarrolla otra parte. Sí. Es decir, pero esto entrará luego en el desarrollo de la propia ley en la que tematizará las cosas que se queden en el aire. Exactamente. Es decir, todo lo que se quede en el aire o lo desarrollan en esta ley o está sujeta a otra. A un Y si reglamento, no- un reglamento de y si no funcionamiento. hace- y si no hace referencia a la ley que se tiene que corregir es porque queda desarrollo sobre esta. Y a lo mejor estamos discutiendo lo que son unas premisas y luego hay que entrar en el desarrollo, que a lo mejor es todavía más complicado que esto. Hombre, es decir, la que vamos- reforma están recogidas en las enmiendas.
enmienda. Las enmiendas, claro. Y ahí ya está la literalidad, ya sabemos por dónde va. Sí, pero que todavía se puede modificar, ¿eh? Todavía se puede modificar y no ser- está aprobada De definitivamente. todas formas va a ser difícil, porque Vale. si miramos el arco parlamentario y vemos los votos, al final esto va por votos, por gente que Sí, levanta la sí, mano sí. y ya Bueno, está. puede ser, pero ya lo veremos a mirar cómo termina. Quien al final tiene que corroborar estas enmiendas del Eso, PSOE. el y de Congreso. Ese Congreso, Y después pero, ir al pero ¿quiénes, Senado. pero ¿quiénes Y son ellos, Todo, son la menos, misma. todo menos la derecha. Sí. Pasa lista. Claro, Sí, 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 sí. que tiene que Está firmar. claro, ¿no? El aspecto más escabroso es el relativo a las manifestaciones. Claro, eso es un Y aquí hay problemón. tres modificaciones, tres reformas que son lo que, desde mi punto humilde de vista, han sacado a los policías y a los partidos a la Sí, calle. pero a ver por qué. Vamos Léelo, verás. con ello. El hecho de que una manifestación no haya sido autorizada porque no se ha comunicado que se va a llevar a cabo esa manifestación constituye una infracción leve, pero no supone que no se pueda desarrollar la manifestación. No, claro que no. ¿Estamos de acuerdo No. con la reforma? No. Yo creo que yo estaba en contra de esas manifestaciones que ha habido en Madrid, incluso cuando se han convocado de una forma pidiendo permiso, si luego no se ha utilizado la manifestación para lo mismo que se había pedido. Hasta ahí llegó, fíjate. Pero bueno, es que yo no entiendo que porque dice una manifestación, si es ordenada y si no rompe el orden público y si no molesta a nadie, si una persona decide manifestarse, pues yo no lo veo tan mal. Ahora mismo se está haciendo, aunque sea incumpliendo la ley y nadie les dice nada y se manifiestan, ¿eh? Y caminan y no pasa Vamos a ver, nada. pero, Victoriano, vamos a ver. Hay que pedir permiso al gobierno. vamos a a ver. discurrir por órdenes Claro, no vamos. No sé qué. bastante tranquilos porque no se pide permiso. Claro, pero Sí, si además sí, no sí. solamente, si tú en una manifestación tienes que explicar el motivo y recorrido. ¿Y Sí. quiénes son los responsables? Porque no sabemos lo que pueda ocurrir. Es decir, tres cosas fundamentales: recorrido, motivos y responsabilidad. Sí, pero tú fíjate que el articulado no Victoriano, termina ahí. En lo que Sí, pero permíteme, pero es que cuando te hace eso, si tú no necesitas permiso, pues esas tres cosas ya no te No, faltan. pero no termina ahí. Sí, pero quiero decir que ya no te hace falta. Ya Sí, sí, te no, sí hace falta. No te hace sí. falta. Y tú imagínate, aquí estamos nosotros diciendo de que, bueno, pues puede ser una manifestación que vaya porque quieren que arreglen el asfalto de una calle. ¿Bien? O puede ser una manifestación política pura y dura, extremista, tanto de un sitio como otro, que vaya ensalzando cuestiones políticas que no nos gusta a nadie, del arco parlamentario, y que en teoría podría estar permitido. Bueno, pues, ¿por qué la vas a anular? Entonces, ya que como no necesita permiso, tú la dejas de circular por la calle. ¿Eso está bien? No. Yo creo que no. Pues con esto las dejas de circular. No. Sí, no, Victoriano. No. Tú El luego- articulado no termina en ese trozo. Bueno, Sigue leyendo. La manifestación, el articulado, no necesitas permiso para hacerla. Hasta ahí llegamos, ¿no? Constituyen una infracción leve. 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 Pero es lo El mismo, sí. responsable tendrá Claro. que hacer frente a la A 600 euros. correspondiente, A 600 euros. sanción, pero eso no es óbice para Que no se haga. para que no se O sea, haga. es decir, te sancionan, te ponen Pero 600... ¿qué dice el articulado siguiente, a continuación? Tú pagas los 600 euros... Lo que decía la ley Mordaza, Mordaza, vamos a llamarla sí, sí. así, es que una manifestación no Sin comunicada autorización o no autorizada no se puede no se llevar puede a cabo. hacer. No se podía Y hacer. ahora sí. Y ahora se están haciendo y hay problemas en todo momento. Lo que hace un poco es entrar, creo yo, que entra un poco en la dinámica de lo que se está ejecutando actualmente, porque se están haciendo sin pedir permiso y tienen serios problemas la policía porque están yendo en contra de la normativa y tienen serios problemas, incluso han tenido problemas contra ellos Victoriano, mismos. imagínate hasta dónde llegamos. Tú Pero vas- hay que ser, en ese tú vas- aspecto... sí, pero tú vas y nos convocamos nosotros 3 y 300 más. Y nos ponemos a hacer una manifestación y cortamos medio pueblo. Porque como no necesitamos permiso, cortamos medio pueblo. Con el problema que eso trae. Si tú no has avisado, tú no has puesto en preaviso a las fuerzas de orden público de esta localidad para que te desvíen tráfico, para que organicen, para que ordenen. Como no necesitas pedir permiso, tú la haces y haces un caos verdadero en una población. Es que yo Eso creo es que, una eso no, auténtica- es que eso yo creo no va a ser así. Eso, al desarrollarse Adelanto. se tiene que... Eso se es una tiene- verdadera barbaridad. Viene muy bien. En la segunda parte de la tertulia vamos a ver una manifestación Sí. absolutamente pacífica de hosteleros, Sí. absolutamente pacífica. Imaginad que esa manifestación se hubiese llevado a cabo sin la custodia de la policía. No tiene por qué llevar. Ahí no dice que no vaya con la custodia de la policía. Sí, Ahí lo que se dice, si no se dice- necesita autorización, si puede estar sin enterarse Si es nadie. que el policía ni lo se sabe. puede presentar nadie. Yo estoy en contra de que se haga así por una razón. Pero si por no una es cuestión de razón. contra, Victoriano, estamos Es que- analizando la ley, no es una cuestión de que nosotros estemos en contra. Pero a si favor. es que la ley no está terminada y eso yo creo que va a matizarse. No es posible porque tiene que haber alguna regulación que diga, es verdad, vamos a suponer que la ley se aprueba y dice, vale, no hace falta pedir permiso. Pero alguien tiene que, si esa ley, a ver, si el propio manifestante se la puede jugar, él,
No, porque no hay responsables. Ojo. Al no declarar no hay responsables. No, es una declaración leve, sí es responsable. Pero bueno, no dice la reforma que no haga falta pedir permiso. La reforma dice que Sí. es preceptivo. Pero pedir que no es, permiso. que no es Claro, sanción, que si que no no lo pides. no es grave. no es grave. Ni te Ya la lo sé. prohíben. Ni te la prohíben. Entonces yo creo que ese matiz lo tendrán que regular de alguna manera porque no es posible. Os pido que avancemos porque llevamos 25 minutos Sí, y y no nos movemos del tema. quiero que la segunda parte la tratemos también en profundidad. La intervención de la fuerza para posibles disturbios tiene que hacerse de manera gradual y proporcionada y siempre, que aquí viene un poco la frase difusa, digamos, desde un enfoque de derechos humanos. Sí. Y se pone, según el punto de vista de la policía, esto lo que está poniendo en cuestión es el uso del material antidisturbios. Claro. Bueno, porque no, yo creo que lo que pasa es que los derechos humanos son tan rigurosamente Recordemos que respetables. hace relativamente poco tiempo a una- pero si a eso una está, chica tú se has le sacó un sabido, ojo. ahora mismo lo estamos viendo en los medios de comunicación, cuando se hace una manifestación y entra la policía y entra con antidisturbios y entra con efectos de pelotas o de... Las críticas ha sido excesivo, se han excedido en sus funciones y esas críticas están saliendo. Y yo digo muchas veces, ¿cómo que se han excedido? Si lo han metido contra ellos, si le han pegado un guantazo a un policía o le han pegado una pedrada o le han lanzado una... Han roto un contenedor, han roto un coche que era el de Fernando y al lado estaba el mío, lo han roto los dos y nosotros no tenemos ni culpa porque ni sabíamos siquiera lo que estaba pasando ni nos interesaba a lo mejor. Bueno, pues todas esas cosas que se están haciendo ahí, a ver, de alguna manera... yo no creo que en ese aspecto, lo que pasa es que están recordando los derechos humanos, pero no creo que el legislador de la ley, el que apruebe la ley, diga no, ahí la policía no tiene que hacer nada. No, lo que la policía tiene, el hecho de la utilidad, pero es que además si lees la Constitución, si es que el hecho proporcional de una actividad, el comportarse de una forma proporcionada en una actuación es normal, si eso lo hace la policía de oficio. Bueno, la Constitución de lo que nos Son habla cosas en su primera parte es de los derechos fundamentales y las fundamentales. libertades públicas. Claro, Exactamente, sí, claro. Pero quiero decir, Y se remite también a los derechos humanos. Pero, Es que- Victoriano, si la ley fuese anticonstitucional, la tiraría el Tribunal Constitucional, y no creo que en ese aspecto sea anticonstitucional. Es decir, que no que lo diga la Constitución o no, la propia ley en sí tiene que ser, porque si no el Tribunal la va a tirar atrás. Si el problema es decir, ¿qué material va a tener la policía para contrarrestar una manifestación de violentos ante esta situación? Pues nada, Porque- usar proporcionalmente los medios. Claro, Si se meten pero contigo ¿eso qué a es? guantada Pero limpia. ¿eso qué es? Eso es lo que pasa ahora mismo Sí, y te lo pero critica todo el Victoriano, mundo. proporcionalmente a los medios, ¿qué es? Es muy voy a poner- complicado. Y voy a poner un ejemplo que creo que lo vamos a entender todos. Hace cuestión de 15 días sacaron lo que llaman algunos partidos políticos una tanqueta, la policía. Sí, la tanqueta. Aquello era un Imaginaos, evento disuasorio. imaginaos lo que es lío. Y claro, tú ves a una parte de la propia policía que allí dijo la tanqueta es para ir retirando contenedores, ir abriendo calle porque aquello se nos desbordaba. Sí. Y entras Y en me razón parece- y dices, lógico. Y tú ves a un grupo político que está gobernando y que el ministro da las órdenes a la policía y dijo, eso es una barbaridad, una tanqueta por las calles, poco menos que aquí se alzaba, Bueno, pues no sé qué. Eso ¿no? es una barbaridad de expresión. Me explico, es decir, ¿cuál es la proporcionalidad? ¿La que manda Marlaska o la que dicen sus socios de gobierno? No, la que ¿Cuál manda es la Marlaska, proporcionalidad? La que manda Marlaska y la Pues que sin dicen los embargo, cuerpos y fuerzas pues sin policiales. embargo se ha impuesto la que manda los otros. No, no se ha puesto nada, no se ha Hombre, impuesto nada. hombre. La crítica, se ha impuesto la crítica, Sí, sí, Fernando. y al final la ha crítica no es lo mismo. Victoriano, No es lo ha mismo la desaparecido, crítica, ¿eh? ha desaparecido la tanqueta, discurso de tanqueta y todo lo que rodea tanqueta. Victoriano, no seamos en ese aspecto. Las policías que podrán hacer uso la de aquello hicieron- que necesiten para la guardar el orden. La hicieron hasta desaparecer. Pero ¿cuál es el motivo de que exista la policía? Guardar el orden de los ciudadanos y evitar que estos sufran los atentados de los malhechores. Es decir, que el orden de una ciudad sea mantenido en condiciones para que la gente viva de una forma Yo, ordenada de y seria. De todas formas, si aquí hubiese policías de todo el ámbito, yo les haría una pregunta simple, muy simple. ¿Con esta ley se les ha quitado el principio de autoridad, sí o no? Eso sería lo primero que habría que preguntarles. Eso ¿Cómo es. lo entienden ellos? Esa es la gran pregunta. Porque a lo mejor nos sorprendían una manifestación que se nos Permitidme escapa. que aclare a los telespectadores que aquí se ha invitado a una persona responsable de cuerpos y fuerzas de seguridad. No es que haya declinado, pero amparándose en que no está autorizado, pues no ha concurrido. O sea que sí que aquí habíamos solicitado y requerido el punto de vista
estrictamente técnico, no de opinión de un policía, sino un punto de vista técnico sobre el contenido de esta reforma. Y permitidme, para acabar, en 3 minutos, 3 minutos, 4 aspectos que son, digamos, secundarios de esta reforma. En primer lugar, los actos de exhibición obscena, que así era como los contemplaba la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, es decir, que una persona proteste en la calle desnudándose y con no sé qué eslogans, pasa de estar penalizado o pasa de ser una infracción. No lo es. ¿De acuerdo o no de acuerdo? A mí me parece ridículo. A mí me parece ridículo. De todas formas, creo que te parece ridículo, pero no te parece delito. Te parece ridículo, pero no te parece delito. Delito yo es que no. Es que depende en qué aspecto. Porque es que si también todos, depende. Lo hacen en un colegio y me parece fatal. Sí, no es lo mismo en una cala de Ibiza que en la Plaza San Pedro. O en un templo religioso, sea de la confesión que sea. Estás atentando contra la propia... Sea de la confesión que sea o no sea. Es decir, depende de qué aspecto, porque todos hemos podido ver manifestaciones de FEMMES y creo que no se ha considerado en ningún aspecto delito. Las han retirado y tal, como una protesta más sin pedir. Contra los toros. Ahora bien, dependiendo de dónde te manifiestes, y en ese aspecto ya sería otra consideración. Y de lo que digas en esa manifestación. Sería otra consideración. Haciendo gestos que... Pero por los demás que... Bueno. Seguimos por la misma senda. El uso de uniformes oficiales en actos culturales. Traduzco. Disfrazarse de general en el entierro de la sardina. Yo creo, deja de ser una infracción administrativa. Creo que antes tampoco se aplicaba. Tampoco se aplicaba. Creo que antes tampoco se aplicaba. Ahora bien, volvemos a lo de antes. Depende del uso. Es que vamos a ver, depende del uso. Cómo se haga. Claro, hay que ser serio. Si uno se hace de una forma desordenada y vas al cuartel y te pones allí enfrente a hacer el hacho, pues es que una cosa es... Pues que claro, es que tú lo que estás haciendo es provocar. Claro, y entonces lo que tienes que hacer es largarte. Hay que personalizar, individualizar la situación. Claro, una cosa es hacerlo en el carnaval, que al final es una burla de uno mismo. Y otra cosa es que tú te vistas de general y vayas a una recepción y pegues el pego y hagas eso. No, y eso ya está fuera de... Estamos hablando también que, por ejemplo, estoy echando mano de mi memoria como miembro del grupo El Trascacho, vestirte de cardenal en una obra de teatro. Claro, es lo que estaba diciendo yo, o de papa. No, eso no es, entiendo que no es. Eso no tiene sentido. Vamos a otro asunto más escabroso y ya vamos acabando. Llevar a alguien en coche, acompañar a alguien en coche que va a comprar droga, pasa a ser una infracción leve, una infracción administrativa de carácter leve. Vamos a lo mismo, según la situación. Claro, es que si no conoces el tema, bien, ahora si vas a cobrar por el transporte... Claro. Pues está bien. Es que ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera? Ya le han dicho que van a comprar droga y tú vas y lo llevas. O ir a comprar una bolsita de marihuana o ir a por 400 kilos de hachís. Claro, es que una bolsita de marihuana es consumo propio y encima no es delito. Es que depende. Claro, es que es muy... Eso hay que matizarlo. Porque es que pasa una cosa, si tú llevas 400 gramos o 1 kilo o 2 kilos, si lo llevas en tu coche y tú lo has transportado, lo vas a decir, oye, es que transporto a este que se le ha comprado, sí, pero el coche es tuyo y tú transportas la mercancía. Y vas para adelante. Decir, que es que, claro, depende. Y si es una bolsita, ponete ni de media siquiera. Por eso que sí que depende del contexto. Bien, pues hasta aquí el repaso. Vamos a dar este paréntesis habitual en la mitad de este programa de tertulia para recorrer empresas y volvemos a vuelta de publicidad con el análisis de, que hacía mucho tiempo que no venía este programa de tertulia, el estado a día de hoy de la pandemia de la COVID en nuestra localidad, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país y en general, en todo el mundo, porque estamos con el retrovisor puesto en lo que pasaba hace un año y con las cifras que tenemos encima de la mesa hoy es para sentirse un poco preocupados. Volvemos en un instante, no se vayan. Bien, los datos de la pandemia empiezan a no ser tan preocupantes como el año pasado por estas fechas o en anteriores oleadas, pero tampoco es como para sentirse satisfechos. En el día de ayer, que es cuando se graba esta tertulia, ayer miércoles, cerca de 400 personas se habían contagiado en Castilla-La Mancha. Había casi un centenar de hospitalizados y 13-14 personas en la UCI. La mayoría de los contagios no comportan hospitalización ni el pasar de manera grave la enfermedad, pero ya se están viendo gestos por parte de las administraciones de suspensión de eventos colectivos, de celebraciones navideñas de manera institucional. Se está dejando la libertad para que la gente se pueda reunir, pero está en el punto de mira de las autoridades
posibles restricciones, posibles limitaciones de reunión. Lo que hace algunos meses ya estábamos viviendo. Hace justo en estos días un año que llegaba ese decreto, esa resolución de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. De un día para otro se decidía el cierre de la hostelería, el cierre de los interiores de la hostelería, porque estábamos en una fase galopante de la pandemia, en la segunda oleada. Recuerden ustedes ese cierre de la hostelería exclusivamente en Valdepeñas, que dejó o pilló con el pie cambiado a los hosteleros, colmados de existencias para celebraciones navideñas de empresas, de amigos, de familias, etcétera, y todo ese material, toda esa mercancía se lo tuvieron que literalmente comer con patatas. Vamos a ver 2 minutos de un vídeo, un reportaje que hacíamos a pie de calle hace 7 meses, cuando la hostelería de Valdepeñas decía que no aguantaba más de ese rosario de decretos de cierre, de nuevas aperturas, de no saber qué iba a pasar el fin de semana siguiente. Lo vemos y reanudamos la tertulia a vuelta de este testimonio. Más de 200 hosteleros, trabajadores y otros afectados por el cierre total de este sector en Valdepeñas han reunido los permisos previos y han cumplido todas las medidas de seguridad sanitaria para llevar a cabo hoy una marcha desde la plaza de San Marcos hasta el mismísimo centro de la ciudad. Socorro, ayuda y queremos trabajar. Estos han sido los gritos más repetidos por los manifestantes valdepeñeros. El mensaje lo ha dejado claro previamente su portavoz. No queremos seguir en esta situación de abrir, cerrar. Esto nos está haciendo mucho daño, porque si nos cierran del todo, pues que nos cierren. Pero con esta alternancia de abrir, cerrar, lo único que nos crean son cada vez más problemas de clientes, problemas económicos, y no solamente a nosotros, sino a nuestros distribuidores, al comercio, en fin, a la rueda que es la sociedad. Los cientos de manifestantes no han estado solos, y es que los valdepeñeros que pasaban por las calles donde circulaba la protesta les mostraban su apoyo aplaudiéndoles y animándoles, un apoyo al que también se han sumado representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios, como su presidenta Gloria Bravo, el vicepresidente de FECEVAL, Carlos Ortiz, o el presidente de la Asociación de Hostelería de Castilla-La Mancha, Pepe Crespo. Al menos un año, ¿no?, que estamos siendo injustamente tratados y que no se está consiguiendo tampoco eliminar los contagios por cerrarnos o por cerrarnos más temprano. Esto es otra reivindicación que quiero hacer desde aquí. Cerrar más temprano no pone en riesgo más que las empresas y además también posiblemente los contagios, porque la gente no se acuesta a las 11 y menos en el mes de mayo. Ya es... Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valdepeñas, nuestro apoyo incondicional a la hostelería y a los empresarios de Valdepeñas. Han comenzado a las 11:30 en San Marcos y han finalizado su protesta en la Plaza de España media hora después, tras recorrer las calles 6 de junio y escuelas, inundándolas de gritos y cánticos para poder reabrir sus negocios. Cuando ya se encontraban mirando al Ayuntamiento de Valdepeñas, muchos representantes de la hostelería presentes en la protesta han llevado a cabo una rotura simbólica de platos, de la que después muy cívicamente han recogido los restos. Bien, los datos que tenemos encima de la mesa nos abocan a una situación de cara a la Navidad que haga que se reproduzca esta situación. Victoriano González de la Leja, Fernando. Yo creo que no, porque hasta ahora lo que pasa es que tenemos que ser muy comedidos, porque lo que sí es cierto es que vamos avanzando en los contagios. Es verdad que no es como antes. ¿Por qué? Pues porque tampoco estamos un 90% de la población vacunados. Hay un montón de personas que la están poniéndose incluso la tercera dosis. Ahora se va a hacer también con los niños y por ahí viene una parte importante de los contagios por los menores. Entonces, yo creo que no, pero lo que sí es cierto es que ser cautelosos, porque aun estando vacunados puedes contagiar. Y hay una serie de personas que no se han vacunado y yo creo que ahí es donde había que incidir. A mí me parece bien que cada uno haga lo que considere, pero si la libertad de una persona empieza donde termina la otra y no al revés. Entonces, si estás perjudicando al resto, pues va a ser que no. Te vacunas o te quedas en casa. Así de sencillo.
Lo están haciendo en otros países y están haciéndolo bien porque usted no se ha vacunado, pues se tiene que vacunar y punto, se acaba el garrón. Porque estando vacunados podemos coger el COVID también, pero menos. La incidencia es menor, el dramatismo que sufre la persona es menor, la enfermedad es menos grave. Por lo tanto, por ahí se evitarían muchísimas cosas. Y yo creo que, tal como está la situación, no se va a llegar a lo que hemos visto en el vídeo, no se va a llegar a ese cierre tan drástico, pero tomar algunas medidas y empezar a creernos que esto se puede complicar seriamente, cuando en otros países de nuestro entorno ya se está haciendo se están tomando una serie de medidas y se está viendo que se está extendiendo el contagio de una forma desmesurada y se les está yendo de las manos, y tienen medidas para tomar, pues nosotros que tenemos la fortuna de tener una vacunación superior y simplemente decirle a la gente que no se ha vacunado, porque estaba oyendo yo en la televisión esta medida, que hay un porcentaje altísimo de personas que están en los hospitales que no son vacunadas, que han ido allí y están contagiados y no están vacunados. A mí me da mucha pena, no quiero que a nadie le pase nada, pero oye, vacúnate, por favor, porque no solamente estás allí y estás vacunado, ¿con quién has estado? ¿A quién has contagiado? No solamente los niños, que son también, que parece que les queremos echar la culpa porque no están vacunados, no. Hay personas mayores que no se han vacunado y están haciendo mucho daño en la sociedad. Creo que tomando esa serie de medidas y siendo cautelosos, no llegaríamos a una situación como esa, aunque algunas restricciones sí que había que tomar, porque yo soy de los que piensan que antes de hay que tomar las cosas. No vaya a ser que nos pase que, como somos tan libres y tan no sé qué en este país, al final, cuando vamos y tenemos condiciones para ir mejor, vamos a ir peor. Yo creo, fundamentalmente, varios aspectos con respecto a esto. Si miramos datos comparativos de este año con respecto al año pasado, a principios de diciembre, estamos 70 puntos por debajo, o sea que no estamos muy por debajo con respecto al año anterior. A 100.000 habitantes el índice de contagios. Ahora bien, sin embargo, las hospitalizaciones y la UCI sí que hay un porcentaje muy minoritario. Es decir, esos son unos aspectos de que la vacuna nos ha traído este bienestar, entre comillas, con respecto a lo que no está vacunado. Es decir, contagios existen, pero hay muchos asintomáticos o leves. Si miramos en años anteriores de COVID, por esta fecha, si mirásemos el índice de gente con gripe común, habría un porcentaje también muy elevado. Con esto quiero decir que tarde o temprano, porque si es un virus que no se va a ir, que yo desgraciadamente pienso que no se va a ir, vamos a tener que aprender a vivir con el virus. A protegernos frente a él. Y a protegernos frente a él. De una manera o de otra, pero vamos a tener que seguir viviendo con el virus. Es decir, lo que no podemos es, de lo que hemos estado discutiendo antes, un corte damos mucha libertad en unos aspectos y en otros nos van a limitar libertades. Yo creo que efectivamente hay que tomar ciertas medidas, pero tampoco podemos estar constantemente ir encerrándonos. Hay que empezar a tender a saber convivir con este virus. Ahora bien, lo mismo que digo esto, digo que con la gente, y creo que lo he comentado muchas veces en este mismo medio, con la gente que no se vacuna hay que ser duros, muy duros. Muy duros. Total. Yo le he dicho de principio que habría que poner la vacuna obligatoria, porque si no, vamos a tener un 6 o un 7% de gente que no se ha vacunado, y eso va a traer un problema de hospitalización, un problema de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que estamos alrededor, pues ellos tienen que mirar también por nosotros. Yo veo muy bien que cada uno tenga su propia libertad, pero que mire también en la libertad de los demás. Y nosotros al final tenemos que convivir con ellos, y nosotros vacunarnos somos un escudo frente a ellos, pues que ellos sean un escudo también frente a nosotros. Con esto quiero decir que la vacunación obligatoria, y el que no sea obligatoria, pues mire usted, es lo mismo que cualquier otra cosa en esta vida cuando se pone una cuestión obligada. Porque es que si no vamos a estar continuamente así, vamos a estar en olas, subimos y bajamos. Y está claro de que, aunque la protección, en vez de ser para un año, para 2 o para 3, sea para 9 meses y no tenemos que vacunar, pues como la vacuna de la gripe de todos los años, nos ponen un pinchazo. Que no pasa ni media. No pasa ni media, lo mismo que cualquier otra vacuna. Pero yo creo que habría que hacerlo obligatorio, porque vuelvo a reiterar, como esto vamos a tener que convivir con ellos, hay que saber atajarlo y poner medios para atajarlos. Y la mejor manera de atajarlos es vacunarnos, es ponernos frente al virus. Y la única manera de corregir el virus es de esta manera. Está demostrado. Porque no podemos ir cerrando negocios, no podemos ir coartando libertades de la gente por no atajar de alguna manera. Claro, pero es que una variante sobre la gripe es que es diferente, la puedes coger, pero tú no la contagias tanto si no estás muy cerquita. Es un virus más complicado. Entonces, si usted no se quiere vacunar, como he dicho antes, no sales.
Pero es que, como están en Inglaterra, el que no se quiere vacunar de la sanidad o de los centros de mayores no va a trabajar. Y en Italia es que lo están obligando. Es que la obligatoriedad, es que la libertad... Bueno, mire usted, los derechos fundamentales, el primero de existir, el derecho a la vida. ¿Y la vida cómo se consigue? Con salud. Y si no tienes salud, no tienes vida. Luego, entonces, no me hable usted de derechos fundamentales y de libertad. No convertamos la libertad en libertinaje. ¿Quieres convivir con los demás? Vacúnate. No perjudiques al resto de los ciudadanos. Punto. Hay un hecho que, aunque no sea en esta comunidad autónoma, no lo quieren imponer, pero bueno, yo creo que tarde o temprano se va a poner, yo creo que en toda España. El pasaporte COVID o el documento COVID... Eso es imprescindible. Eso te hace de que mucha gente que no quiere vacunarse se vacune. Claro, se agilice, claro. Porque ya te está limitando en cierta medida, sin cortapisar tu libertad. A lo mejor no voy a complicarlo y decir, imponiendo trabas y trabas. Claro, es decir, y esto está haciendo de que mucha gente se vacune, pues algo de hacer, de alguna medida, de que todos vayamos ahí. Y si, mire usted, nos tienen que vacunar desde 12 años una vez por año, pues vacúnese. Es que vas a cualquier país de Europa y como no lleves el pasaporte COVID, no entren a tomar una cerveza. No, y en algunas... Mira, tienes que llevarlo. Yo tengo una hija mía en Cataluña, y en Cataluña ya casi está. Para todo. Sí. Prácticamente para todo lo piden. Y en Galicia y en el País Vasco. Pero es que tiene que ser así, en todas las comunidades. Compañeros, hay un problema que no estamos abordando, es el de los terceros países. Pensamos que por estar un 70 o un 60% vacunados, a pesar de los egoístas y de los insolidarios, el problema es mundial. Hombre, hay un tema, tenemos la inmensa mayoría de los países subdesarrollados. Esto global, pero hay un problema que luego decimos, también lo hemos comentado infinidad de veces, que somos muy solidarios y demás. Lo que es penoso, que en el mundo avanzado, en el primer mundo, estén caducando vacunas y no se hayan donado. Y sin Eso embargo, es una barbaridad. Sin embargo, haya personas que la están necesitando, que no tienen nada más que un 1%. Es que es una pena. Y además, lo más grave, Fernando y Julián, es que se les ha prometido. Se les ha dicho que se les va a mandar y no se los ha engañado. Y encima ahora cuando vienen para acá, cuando nos envían una variante, bueno, es que te cierro la frontera. Pero diga usted, siempre hemos sido culpables. Hay un tema curioso, Victoriano. Hay un doctor de Sudáfrica, sí dice que ha descubierto, pero ahora nos enteramos por medio de comunicación de que en Holanda 2 semanas antes que descubrir lo de Sudáfrica ya estaba en Europa. Es vergonzoso lo que está ocurriendo aquí en Europa. Sudáfrica es quien lo ha comunicado. Quien lo ha comunicado. Pero esa cepa ya estaba en Europa. Ya estaba concretamente en Holanda. En Holanda, exactamente, en Holanda. Hombre, vergonzoso esto, ¿no? Es decir, que se le achaque, que se le cierre de que... Creo que hay que ser más serios. Igual que hablamos de vacunación obligatoria, hablamos también de medidas extremas como una suspensión de patentes para que se pueda universalizar la vacuna. Mientras que no se mande a esos países lo que se te ha prometido y se vacuna a todo el mundo, la vamos a tener variantes los laboratorios yo creo que han hecho ya caja. Sí, han hecho. Yo creo que ya va siendo hora. Yo creo que aunque se libere la patente... Aparte de que se le financió para que consiguiesen la... Ya aunque se le libere la patente, yo creo que ahora mismo, porque aunque la regalaran, no perdían. Ya han hecho, sí. Yo creo que, en fin, caja en abundancia. En abundancia, ¿no? Bien, pues hasta aquí la tertulia de esta semana. Estamos un poco limitados de tiempo por convocatorias, por obligaciones, por compromisos. Y en 7 días, justo pasado esta semana de puente acueducto festivo del 6 y el 8 de diciembre, nos volvemos a reunir aquí con los asuntos de actualidad, tanto local como nacional como general, que haya encima de la mesa. Hasta entonces, bueno, muchas gracias, Fernando Prieto, Victoriano González de la Leja, por atender siempre raudos y veloces la llamada de Tele Valdepeñas y ustedes el fuerte abrazo de cada semana. Hasta luego.